Yo creo que es fundamental que los países establezcan planes de contingencia, pero no solamente que queden en el papel, porque a veces pasa que los servicios veterinarios dicen, ¿tienes planes de contingencia frente al ingreso de esta enfermedad? Y sí, lo sacan y lo tienen muy bien establecido, pero en la práctica no funciona. Entonces, ahí es donde tiene que haber, yo creo que dos cosas fundamentales, el compromiso del gobierno estatal y la alianza público-privada con los productores. Muy buenas tardes a toda nuestra audiencia de CerdoCast, la línea, perdón, una línea directa a los principales referentes de la industria porcina. El día de hoy tenemos el gran gusto de saludar a nuestro amigo, gran amigo colombiano, el doctor Diego Rojas Morea. El doctor Diego es un zootecnista por la Universidad Agraria de Colombia. Después estudia una especialidad en gerencia y administración y gestión de empresas por parte de la Universidad de Colombia. También es especialista en epidemiología, en esta ocasión por la Universidad de Rosario en Argentina. Y finalmente hace un magíster en ciencias animales y veterinarias. Diego, es un placer tenerte con nosotros. Muy bienvenido. Gracias, Laura. Para mí es un gusto compartir contigo nuevamente, verte y poder dialogar un poco de lo que nos gusta, es la porcicultura. Así es. Quiero también platicarle a nuestra audiencia, Diego, que has estado en diferentes organizaciones en Colombia, en el famoso ICA, que es el Instituto Colombiano Agropecuario, donde también estuviste en diferentes posiciones, como es protección fronteriza, gestión de riesgos, la subgerencia de protección animal. Formaste parte también del equipo de Por Colombia, en diferentes también posiciones, siempre muy involucrado con lo que es prevención y control de enfermedades. Y finalmente hoy nos estás haciendo el favor de tener esta entrevista desde República Dominicana, como ya eres un especialista en gestión sanitaria y bioseguridad porcina para la FAO. Diego, muchísima experiencia en lo que hoy a la industria porcina nos tiene verdaderamente muy preocupados, que es el control y erradicación de diferentes enfermedades. Entonces yo quisiera que con toda esta experiencia que has tenido nos platiques justamente y sobre todo que hoy estás en una misión muy importante en lo que es la Hispaniola, que nos platiques, Diego, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que pensar cuando vamos a hablar de un plan de erradicación? ¿Por qué pensar en un plan de erradicación en un momento determinado, en una región, en un país? Mira, Laura, efectivamente, como tú lo mencionas, he tenido la oportunidad de estar en diferentes momentos de mi vida, en diferentes planes de control y erradicación de enfermedades como la peste porcina clásica, en el caso de Colombia, acompañar a algunos países de Centroamérica en la atención de algunos brotes y actualmente en la posición que me corresponde desde la FAO en República Dominicana liderando un programa de prevención y de mitigación que está relacionado con la bioseguridad porcina. Yo creo que ahí es fundamental. A ver, lastimosamente ya llevamos 3 años desde el reingreso de esta enfermedad a la isla de la Española, como tú lo mencionas. Y eso, digamos que le ha conllevado a las diferentes organizaciones, a los productores, a los gremios, al gobierno nacional, a las entidades de apoyo como la FAO, EIFIS, OIRSA y ICA, en fin, un sinnúmero, digamos, de esfuerzos para poder controlar y pensar en erradicar la enfermedad. Eh, es fundamental, ojalá pensar antes de erradicar en evitar que llegue. O sea, y este es un mensaje fundamental para los países del continente que todavía no ha llegado, donde todavía no ha llegado la enfermedad, de poder establecer medidas efectivas para evitar el ingreso de esta enfermedad y evitar estar en una situación compleja como lo está República Dominicana. Ahora, ya en términos ya particulares y hablando del tema de control y erradicación, pues digamos que sin lugar a dudas es fundamental
establecer una estrategia eficiente de control y erradicación de focos y perifocos de una manera efectiva, de una manera rápida, ágil, oportuna, con equipos técnicos y veterinarios fortalecidos para poder establecer todas esas áreas focales y perifocales. El otro tema fundamental, el control a la movilización para poder irle cerrando el cerco a la enfermedad. El equipo de control, de sacrificio, limpieza y desinfección juegan un papel fundamental y hay que actuar siempre, hay que tratar de ir adelante de la enfermedad. Lastimosamente, este es un virus muy complejo, muy complicado de manejar y que cuando uno piensa que lo tiene arrinconado, te aparece en otro lugar y eso hace mucho más complicado el trabajo. Y por eso, digamos, en países como República Dominicana, inclusive como Vietnam, que recientemente tuve la oportunidad de visitarlo, las grandes empresas, las empresas, digamos, que producen el grueso de la carne de cerdo que se consume en estos países, están pensando en programas muy serios y robustos de bioseguridad. Okay. En este momento no hay ninguna otra estrategia que los cuide y los prevenga frente al ingreso de esta enfermedad a sus explotaciones. Y digamos que la única estrategia de herramienta que tienen es fortalecer todo el componente de bioseguridad interna y externa alrededor de sus granjas. Es un punto muy importante el que tú has dicho, Diego, porque como tú ya lo mencionaste, participaste en el programa de peste porcina clásica, no solamente en Colombia, sino que has apoyado con toda tu experiencia a muchos países. Pero justamente acabo de decir, este virus de la africana es muy complicado. Para algunos de nuestra audiencia probablemente no saben por qué nos dices hoy la única y verdadera estrategia es la bioseguridad. ¿Nos puedes, por favor, ampliar un poco ese concepto, Diego? Mira, Laura, digamos que es un virus que tiene la facilidad, digamos, de estarse moviendo por contacto directo. Digamos que hay un tema de la epidemiología de la enfermedad que hace que usted tengas que tener contacto estrecho entre animal enfermo y animal sano, pero además el tema de los fómites, ¿Qué? de poder llevarlo a través del transporte, de las llantas, de los vehículos, de la ropa que se utilizan en las granjas, de las botas y el manejo que se le da también a todos los desperdicios, por ejemplo, el tema de mataderos, sangre, materia fecal, ahí hay una fuente, digamos que es muy grande y un riesgo muy grande para poder controlar una enfermedad como esta. Si no tenemos medidas efectivas en temas de control a la movilización, medidas efectivas en el control y erradicación de los focos que se vayan detectando, va a ser casi que imposible o muy difícil, muy complicado pensar en una erradicación total. Este es un virus que en partículas muy pequeñas, digamos, o en una gota de sangre, tiene grandes partículas virales que pueden contaminar a una población muy grande y el otro tema es que se está, por ejemplo, en el caso de República Dominicana, las cepas que están circulando en este país son cepas de baja patogenicidad hoy en día. Okay, Entonces, tú puedes tener poblaciones que aparentemente pueden estar sanas y tienen la enfermedad. Entonces, okay, ya no se está presentando como se presentaba al inicio, digamos, de la presentación de la enfermedad en el país, con muertes grandes, con poblaciones devastadas, sino que de manera inaparente ya vienen apareciendo, digamos, animales que aparentemente están sanos, y eso es quizás lo que más preocupa en el control de erradicación también. Entonces, okay. y sumado a que no hay ningún tratamiento ni ninguna vacuna efectiva contra la peste porcina africana. Entonces, a diferencia de la peste porcina clásica, que quizás es de las enfermedades y de las vacunas más eficientes que hay en el mundo veterinario para controlar y erradicar una enfermedad. Es un punto muy interesante porque mucha gente que no nos ha tocado vivir la africana, afortunadamente, siempre nos hemos preguntado por qué no hay una vacuna, qué es lo que pasa. Yo me acuerdo que hace muchísimos años leí un libro, bueno, unas memorias de un congreso que hubo sobre eliminación y erradicación de enfermedades y me acuerdo que uno de los autores decía, mientras no haya una vacuna efectiva contra el patógeno,
es muy complicado. Y me parece que lo que tú nos estás diciendo es que sabemos que hay muchos estudios, que se están haciendo muchas pruebas para las vacunas, pero en todos los países donde hoy está la africana, como bien nos lo dices, la bioseguridad es nuestra defensa, ¿no? Es nuestra barrera de defensa importante. A diferencia de lo que dices tú, en clásica, pero no fue tan fácil. Yo me acuerdo cuando Sí. tenías que hacer esas brigadas, porque hoy ya se puede decir, ya se hizo, ¿no? Muy tranquilamente. Pero ese trabajo en equipo, Diego, porque para mí es muy importante que nuestra audiencia tome esa conciencia, como tú lo estás diciendo. No ha entrado, tenemos que seguir trabajando con esa bioseguridad, pero también tenemos que estar preparados, ¿no? Tenemos que tener todos los equipos, diagnóstico, que en algunos países no estábamos preparados, desafortunadamente fue nuestro caso en toda la española. Platícanos un poco de toda esa parte que es, como tú bien lo dijiste, preventivo, pero que no es nada más bioseguridad, sino que conlleva cualquiera de estos planes en los que tú has estado involucrado. Mira, Laura, y a la audiencia, yo creo que es fundamental que los países establezcan planes de contingencia, pero no solamente que queden en el papel, porque a veces pasa que los servicios veterinarios dicen, ¿tienes planes de contingencia frente al ingreso de esta enfermedad? Y sí, lo sacan y lo tienen muy bien establecido, pero en la práctica no funciona. Entonces, ahí es donde tiene que haber, yo creo que dos cosas fundamentales, el compromiso del gobierno estatal y la alianza público-privada con los productores. Este nexo tiene que ser fuertísimo porque los unos son los generadores de la riqueza y los otros los que tienen que establecer la política para que se dé esa riqueza. Entonces, allí en los países, digamos, del continente o de la plataforma continental americana es fundamental establecer estrategias que le permitan fortalecer los puertos, aeropuertos y pasos fronterizos a través de programas de vigilancia activa que le permitan poder establecer qué está pasando en los lugares de alto riesgo, sitios de alto riesgo, basureros, aeropuertos cerca de aeropuertos internacionales, planteles porcícolas de traspatio que están en las líneas fronterizas, qué pasa con los expendios de carne en los lugares donde hay comercio bilateral con nuestro país vecino, hacer un programa serio de vigilancia activa para poder estar monitoreando y viendo qué está pasando. El tema de capacitación y concientización de los productores para que conozcan y sepan reconocer las lesiones compatibles con la enfermedad y qué deben hacer cuando ven un caso compatible. Yo, ¿a dónde acudo? ¿Qué tengo que hacer? ¿A quién tengo que llamar? ¿Cuándo debo alzar la mano? Por el lado del servicio veterinario, yo creo que hay que dar el salto hacia dejar de hacer esa vigilancia pasiva, digamos que se debe hacer y digamos si se hace habitualmente, pero creo que hay que dar un salto, por lo menos con esta enfermedad, hacia una vigilancia activa. Hay que estar totalmente atentos a qué pueda estar pasando, el fortalecimiento de las inspecciones en los aeropuertos internacionales, el poder hacer esa detección de yo lo llamo de las vuelos calientes o de las zonas calientes donde pueden venir o no viajeros o equipaje o mercancía de riesgo y allí hay que ponerle todo el foco. Hoy en día hay experiencias muy buenas, en México hay experiencias muy positivas con el tema de las brigadas caninas, o IRSA tiene experiencia muy buena también en toda Centroamérica y aquí mismo en República Dominicana se han establecido binomios caninos frente a la detección de productos de riesgo en los cuales puede venir el virus, no solamente esto, sino otro tipo de plagas y enfermedades. Entonces, allí yo creo que he dado un número de posibles criterios en los cuales los países pueden enfocar sus esfuerzos para evitar el ingreso de la enfermedad. Ahorita nos hablaste de la vigilancia pasiva y la activa. ¿Podrías darnos esa diferencia? Porque no todos conocemos ese punto, por favor. Claro, Laura. Mira, un ejemplo práctico de vigilancia pasiva es cuando simplemente el servicio veterinario o un veterinario oficial está esperando a que un productor lo llame a notificarle una enfermedad. Y toman el teléfono y llaman y dicen, mire, doctor, se me está
tengo un animal enfermo con estos síntomas, y ahí el veterinario se dirige a donde el productor a verificar, controlar y actuar, dependiendo de la enfermedad. Toma muestras, pone cuarentena, se hace diagnóstico y posterior al diagnóstico, si es una enfermedad de control oficial, se tomarán las medidas que tenga que tomar. De acuerdo. Sacrificio, cuarentena o simplemente no pasa nada porque no es una enfermedad de control oficial. Cuando hablamos de vigilancia activa, hablamos de salir a buscar la enfermedad, de Ok. no estar de manera pasiva esperando a que suceda un evento sanitario, sino de salir a buscar en el campo a ver qué está pasando. Y ahí hablamos de, digamos, vigilancia basada en riesgo. Digamos, no hay recursos suficientes para poder hacer una vigilancia activa contundente, pero uno sí puede establecer lugares de riesgo, y ya va yo a algunos ejemplos como basureros, explotaciones de traspatio cercana a las zonas fronterizas, los lugares de comercio internacional. Esos lugares, por ejemplo, deben ser considerados como lugares de alto riesgo, y allí debería enfocarse o direccionarse mejor toda la vigilancia, tomando muestras, haciendo encuestas epidemiológicas, haciendo supervisión permanente de qué está pasando en esos lugares para estar totalmente activos frente a la aparición de cualquier enfermedad, en este caso la peste porcina africana. Súper interesante porque desde que empezó, desde que se hizo el primer reporte, nosotros, Diego, hemos intentado fuertemente, y tú lo sabes, hemos trabajado en conjunto para mandar todos estos mensajes, pero a mí me sorprende una cosa que tú acabas de decir. En cuanto vea yo algo compatible, tengo que avisar. Así Pero es. yo creo que está como muy castigado, muy estigmatizado ese levantar la mano y hacer ese reporte, porque cuando vemos la cantidad de reportes que ha habido en todos los países, vamos a decir en el continente americano, que es el que está en este momento en un riesgo de que pudiese haber una posible infección, pues nos damos cuenta que no ha habido muchos reportes, aun y a pesar de que sabemos que hay mucha compatibilidad en signos clínicos con las enfermedades rojas, ¿verdad? Entonces, ¿sigues notando tú eso? ¿Sigue ese punto? ¿Por qué esa reticencia? Muchos de nosotros, como yo te digo, yo aprendí mucho contigo, pienso, digo, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que está pasando? Digo, ¿por qué no estamos Mire, cambiando esa mentalidad? yo creo que hay un temor natural de los productores a ser estigmatizado, a ser señalado y decir, oh, ¿qué pasaría si yo resulto siendo positivo a? Ajá, Ese es un temor. Dos, el temor a qué pasa después, si me van a sacrificar mis animales, si me los van a compensar, que es otro punto fundamental cuando sí. ingresa una enfermedad como esta a un país, si el gobierno tiene los fondos necesarios para compensar o no, en qué porcentaje va a compensar o no. Y yo creo que esos son de los temores más grandes que hay en todos los países de Latinoamérica y el Caribe, porque Sí. obviamente nuestros países no son ricos ni bullantes para poder estar compensando el 100% de los animales que se mueren. Entonces, ahí hay un temor muy grande, pero yo creo que trabajando, digamos que, mira, el ejemplo de Colombia es un ejemplo bonito de exponer porque cuando nosotros estábamos trabajando en peste porcina clásica, existía el mismo temor. Los Ok. productores no notificaban porque les daba miedo, qué va a pasar con mi explotación, me van a poner en cuarentena, no voy a poder vender, voy a dejar de recibir ingresos derivados de Ujú, mi negocio. ujú. Y allí hubo que hacer un trabajo de concientización de lado y lado, porque digamos que también el servicio veterinario ahí tiene que tener un equilibrio entre el ejercicio de ser autoridad sanitaria. Vamos, yo Sí. soy la autoridad y aquí se hace lo que yo diga, eh, eh, porque a veces eso genera temor. Entonces hay Ok. que buscar esas alianzas que le permitan al productor tener confianza con el veterinario oficial y decirle, mire, aquí me está pasando algo. Procedimientos claros, estandarizados, diagnóstico oportuno y rápido, que no se demore 2, 3 semanas para saber qué pasa con ese diagnóstico, porque su granja está en cuarentena 2 y 3 semanas. Ok. Eh, eh, y
y cuando yo hablaba hace un rato de las alianzas estratégicas público-privadas, porque yo creo que ahí los gremios juegan un papel muy importante, en el caso de Colombia con el Fondo Nacional de la Porcicultura, que son Ok. ingresos que aportan los mismos porcicultores cada vez que Ajá. sacrifican un animal. De ahí se genera un ahorro, digamos, es un fondo y se utiliza para Ok. programas de tipo sanitario, por ejemplo. Entonces, se Ujú. financian programas sanitarios. Cuando hay una emergencia sanitaria, se puede compensar y sacar el recurso de allí. Ok. Eso genera confianza en el productor, confianza sobre el sistema para que precisamente baje un poco la guardia y tenga la confianza de notificar. Perfecto, muy interesante y qué bueno que menciones el caso de Colombia porque como bien dices tú, ese fondo ha sido muy importante para avanzar. Me toca a mí verlo y avanzar en no solo clásica, que ya está eliminada, sino en otros proyectos, en otros programas. Una cosa que también acabas de mencionar, Diego, que no se tarde 2 semanas, 3 semanas un diagnóstico, porque eso pues nos tocó a nosotros vivirlo, ¿no? Cada vez avanzamos más. Cuéntanos un poco cómo se están haciendo hoy los diagnósticos para que nuestra audiencia comprenda como lo que tú acabas de decir. Ya no son aquellos diagnósticos porque así era o porque no estábamos organizados. ¿Cómo son esos diagnósticos hoy? Mi, ¿Cómo nos manejaríamos? Mira, hoy en día, por lo menos en Dominicana, el Sí, Laboratorio Veterinario Central, la BCN, se ha venido fortaleciendo de una manera muy positiva. Tiene toda una batería diagnóstica muy robusta, con ujú, unas técnicas diagnósticas in-house donde se corre PPC y PPA, peste porcina clásica y peste porcina africana a la vez. O sea que ok, de una vez se tienen los dos diagnósticos ujú, con resultados en no más de 24 horas y ok, es entre la llegada de la muestra y la salida del resultado. Y eso hace la diferencia, digamos que ahí ese es un tip también para los países del continente que tienen que fortalecer su laboratorio diagnóstico central, estandarizar ok, técnicas diagnósticas que le permitan tener un diagnóstico ágil, oportuno, estandarizado y homologado, que le dé confianza a cualquier país y al mismo servicio veterinario en el momento en que sale una duda, un dudoso, un positivo, de decir, vea, sí, sí es un positivo y vamos a actuar de manera transparente notificando las cosas. Pero es fundamental, el tema del diagnóstico es fundamental. Aquí se le corre ELISA y PCR en tándem, se le corre para validar si el virus está activo o si circuló el virus. ok. Entonces, se hace para las dos enfermedades. Eso es bien importante, como tú lo dices. Y otro punto, tú aún nos acabas de decir que el laboratorio ya ahí en Dominicana se puede hacer el diagnóstico porque al menos en varios países que yo conozco, lo tenemos que enviar solamente a laboratorios que están autorizados. Y por lo general son laboratorios que pertenecen al gobierno, a la inspección oficial. Me parece que eso sigue siendo una realidad y quisiera que nos platiques. ¿Por qué? Porque un laboratorio privado que tiene excelente calidad, en estos momentos, creo que ni en Estados Unidos, me parece que Sí, todo tiene, en todas partes, no sé si en Europa también, pero sí tengo entendido que todavía tiene que ser un laboratorio oficial. Diego, ¿por qué? ¿Qué pasa? mira, las enfermedades transfronterizas como estas, bueno, en este caso ya PPA no es transfronteriza para la española, pero digamos para el resto de países del continente sigue siéndolo, devastadoras para un sector como el porcícola. Son enfermedades que yo creo que tienen que ser manejadas con ese rigor y con ese celo, digamos, en cuanto al diagnóstico. Ahora, eso no quiere decir que la red diagnóstica nacional no pueda apoyar el diagnóstico. Ok, Entonces, hay algunos, por ejemplo, en algunos países, la red diagnóstica se compone de los laboratorios veterinarios oficiales y de laboratorios privados, ok, acreditados por el laboratorio, por el servicio veterinario oficial. Y ellos pueden hacer un diagnóstico inicial, porque el productor tiene confianza en ese laboratorio privado y mandar sus muestras, pero están en la obligación de notificar al laboratorio veterinario oficial. de acuerdo. Y quien hace el diagnóstico final y quien valida las muestras
es el laboratorio veterinario oficial. Ahí, De acuerdo. en este tipo de enfermedades es súper importante porque, pues imagínate, es una enfermedad donde nunca ha estado en ningún otro país del continente, llega a entrar y es seguramente totalmente devastadora, y tú tienes como servicio veterinario oficial la obligación de estar completamente segura o seguro de que es la enfermedad antes de dar la noticia. Entonces, ahí tiene que haber 100% de fiabilidad de que efectivamente lo es. Y por eso es tan Excelente, importante que ese servicio se haga desde el laboratorio oficial. excelente, excelente. Diego, nos dices, tenemos 3 años trabajando aquí. Ha sido bien duro, me ha tocado, no nos hemos visto en Dominicana tú y yo, pero me ha tocado estar por allá. Para que nuestra audiencia se dé cuenta de toda la importancia, de todo lo que nos has estado platicando, dinos, o sea, ¿por qué 3 años? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que pudiese llegar a pasar en alguno de nuestros países si no tomamos todas las medidas que nos has venido platicando en esta entrevista? Mira, yo creo que el gobierno nacional y el servicio veterinario han venido haciendo un trabajo y un esfuerzo muy grande, con Sí, apoyo de las diferentes organizaciones internacionales, de los porcicultores. Dominicana tiene una dinámica donde tiene alrededor de 12.000, de 13.000 predios más o menos, de wow. los cuales 12.000 son traspatios, y unos 1.000 están entre grandes, medianos y pequeños porcicultores. Ok, Eso hace que la dinámica de la enfermedad sea muy compleja, sumado a que tiene un país vecino, donde no se conoce mucho y todos saben las razones. Hay una razón, claro, razones políticas, las razones sociales. Es muy complicado poder pensar en hacer algo en conjunto con claro. el hermano país de Haití. Y por eso nos toca pensar desde la frontera hacia adentro, hacia este lado. ¿Qué hacemos? Ok, Esa condición digamos, de la cantidad de pequeños predios, el tema de la pequeña movilización, porque hay mucha movilización, micromovilización de un lado a otro, comercio informal de un lado a otro, hacen que digamos, haya sido tan complejo el control. Han venido disminuyendo los focos de manera progresiva, no se han vuelto a presentar focos en granjas, en explotaciones tecnificadas, ok. ni medianas ni grandes, producto también del programa de bioseguridad que se viene adelantando. Ujú, La circulación se da cuando uno mira los mapas epidemiológicos en explotación, digamos, en lugares o en zonas de riesgo, asociado a mucho traspatio, asociado a comercios ilegales, asociado a mataderos ilegales. Hay una asociación, digamos, muy grande, donde pues efectivamente hay que establecer, y el gobierno seguramente está trabajando en el tema de poder establecer controles que le permitan seguir mitigando, controlando, y por qué no pensar en erradicarlo en un tiempo. ok. Diego, platícanos por qué la FAO, por qué Diego Rojas está hoy en República Dominicana apoyando. ¿Qué, qué pasa? Cuéntanos, ¿por qué es importante todo lo que ustedes están haciendo? ¿Cómo llegan? ¿Por qué nos están apoyando? Y yo digo esto porque nos están apoyando al resto del continente, a todo el continente americano. Es un trabajo muy importante. Platícanos, ¿qué pasa? Claro que sí, Laura. Mira, la FAO ha estado desde el comienzo de la emergencia, en conjunto con EIFI-SUSDA, en conjunto con IICA, en conjunto con OIRSA, acompañando al gobierno y apoyándolo, con financiación, con apoyo técnico, con consultorías, con la elaboración de manuales, protocolos, procedimientos. Y el proyecto, digamos, de bioseguridad nace precisamente de esa necesidad de poder hacer algo para poder mitigar el impacto que estaba teniendo la enfermedad en las explotaciones porcinas. Ok, Entonces, se venía trabajando en el control, se venía trabajando en el sacrificio, en la limpieza de desinfección, en el control de movimientos, pero hacía falta, digamos, esa pata que le falta a la mesa, y era, bueno, ¿cómo complementamos esto? Ya que la enfermedad, el virus sigue circulando en el país,
y a pesar de que seguimos haciendo diferentes acciones, pues no la lográbamos como controlar en ciertos estratos. Entonces, Ujú. yo creo que ahí es un proyecto que nace, digamos, de poder evidenciar que hacía falta y iniciamos ese trabajo, digamos, un trabajo que se ha hecho en coordinación con el Gobierno Nacional, el Ministerio de Agricultura, Comando de Incidencia, la Dirección General de Ganadería, EIF y SUSDA, y nos ha permitido establecer herramientas y los porcicultores se han sumado a este programa. O sea, ellos han Ok. visto la ventaja que es estar dentro del proyecto porque reciben obviamente asesoría gratuita, asesoría de alta calidad. Hay un compromiso de parte de ellos de hacer y de adoptar las nuevas Ujú. medidas de bioseguridad, porque tú misma lo sabes y digamos que yo fui tu alumno en ese tema de pasar de una bioseguridad psicológica a una bioseguridad real. Entonces, ese es un tema que se ha venido trabajando, mucha comunicación del riesgo, mucha sensibilización, estar al lado de los productores, nos ha permitido ir de la mano y llevarlos para mejorar de a poco esas condiciones y tener obviamente una porcicultura por lo menos más protegida en medio de que la enfermedad sigue circulando en el país. Ah, nos has dado un mensaje muy importante, digo, porque yo creo que hoy todos los países del mundo estamos muy metidos en bioseguridad. Haya o no eh, algunos patógenos que no se pueden controlar, que no tengamos vacunas efectivas, pero la bioseguridad está jugando un papel importantísimo en toda la producción porcina y escuchamos planes y proyectos y cada vez estamos tratando de entender más qué es lo que tendrá más impacto, dependiendo probablemente de cada uno de los patógenos, pero creo que esto dentro de lo que podríamos llamar fuerte problema que ha sido, porque yo también, mis porcicultores en República también, yo lo digo así, de visitarla por tantos años, pues yo creo que también va a servir porque eso nos va a ayudar para controlar muchas otras enfermedades, para tener una mejor producción. Entonces es excelente este proyecto. Ojalá en otra ocasión ya nos platicarás con detalle qué están haciendo, hacia dónde van, qué han sido para ustedes los puntos más importantes que se han desarrollado en este proyecto. Diego, como siempre, a ti y a mí se nos acaba el tiempo de platicar, platicar, platicar y nunca acabamos. Siempre extraño mucho todas esas pláticas, pero ya pronto se podrán volver a dar cuando podamos vernos en algún otro país, porque hoy, pues, ustedes mismos nos tienen limitados un poco las visitas debemos respetar y apoyar en esa parte también a todo el continente americano. ¿Algún otro mensaje que nos quieras enviar antes de terminar nuestra entrevista, Diego? Pues Laura, mira, agradecerte obviamente la invitación, el espacio maravilloso de poder compartir contigo. Te tengo demasiado aprecio y respeto. Pero nuevamente quiero cerrar con un mensaje para los colegas, amigos de los servicios veterinarios y los porcicultores del continente americano, digamos, no bajar la guardia, por favor, frente a la peste porcina africana, fortalecer todas las medidas, digamos, de prevención, control, los fortalecimiento de los puertos, aeropuertos, pasos de frontera, fortalecimiento de toda la red diagnóstica, tener un diagnóstico oportuno, ágil, estandarizado y homologado, concientización de los productores y estar preparados en esas alianzas público-privadas entre gobierno y productores que le permitan por lo menos responder de manera oportuna. Ojalá que no tenga que hacer así frente a una enfermedad como esta. Excelente mensaje y espero que toda nuestra audiencia lo escuche como unas 50 veces, porque luego dicen que los seres humanos estamos que nos repitan mucho para aprender las cosas, porque yo creo que lo que nos acaba de decir este mensaje resumido, que resume todo lo que nos has platicado con detalle, es muy importante, es una conciencia para que todos los que estamos en esta industria la sigamos y la respetemos y pues nos apoyemos con ustedes para estar bien, como dices tú, preparados y ojalá que no tengamos que nunca tener que echar a volar estos planes ya de contingencia inmediata. Te Así es. agradecemos mucho, Diego. Siempre le hacemos una pregunta final a nuestros invitados que
Sí, ¿a quién nos recomiendas así, otro experto como tú, para que nos platique de cualquier otro tema en estas entrevistas que hacemos, que nos pasen mensaje? ¿En quién podrías pensar tú que nos dé otros mensajes importantes para la porcicultura? En este momento, no sé, se me ocurre a Mario Peña, por ejemplo. Ah, tan lindo. Se me ocurre a Mario pasó a trabajar ahorita con la CAN. Así es. Entonces, yo creo que vendría bien, yo creo que su conocimiento, su experiencia sería bastante positivo y tiene una visión también global de lo que está pasando, por lo menos en los países de la Comunidad Andina de Naciones. Excelente recomendación. Ya ves que somos también muy amigos los tres, entonces te agradezco porque tú lo has dicho, todas esas experiencias que a lo mejor no nos ha tocado vivir en otros países, ustedes nos las pueden proveer y eso pues nos ayuda a fortalecer nuestra industria porcina. Te Claro que agradezco sí. muchísimo, Diego. Te saludo con mucho cariño y espero que muy pronto nos podamos volver a ver. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Laura, y a todos los oyentes. Un abrazo grande. Gracias a toda nuestra audiencia de Cerdocast y una entrevista más. Tuvimos hoy una excelente entrevista con los referentes de la industria porcina. Saludos a todos y que tengan muy buena tarde.